Nuestro invitado de hoy en La Conversa, en coproducción con Art Studio Celestino Mesa, es un hombre de la cultura gastronómica, en concreto del mundo de la pastelería. David Rodríguez Barroso, el pastelero. Nacido en Santa Úrsula, en el norte de Tenerife, David Rodríguez comenzó su andadura de adolescente en el restaurante familiar, regentado por sus padres en su pueblo natal, en el que se encargaba sobre todo de los postres. Con 17 años, su vocación estaba ya clara y viajó a Barcelona para formarse durante 3 años con prestigiosos pasteleros y heladeros maestros en el gremio. Esta formación se vio completada posteriormente en Francia con otros prestigiosos profesionales del sector. A la vuelta, trabajó como pastelero en distintos restaurantes y a los 24 años montó su primer local en su Santa Úrsula natal. En 2021 inició un nuevo proyecto gastronómico en la emblemática Casa Miranda, en pleno casco histórico del Puerto de la Cruz, donde combina su oferta de pastelería y coctelería. David Rodríguez ha recibido numerosos premios y distinciones, entre los que destaca el Premio a la Mejor Labor de Repostería 2018, otorgado por la Fundación Diario de Visos. Con mucha constancia y tesón, David mantiene una línea de trabajo que combina los más innovadores conceptos de la pastelería, una oferta de productos sanos, válidos para todo tipo de público, sin perder jamás de vista los orígenes de nuestra pastelería tradicional canaria. Todo ello con altos estándares de calidad. Hoy vamos a acercarnos en la conversa a la figura, la trayectoria y el oficio de David Rodríguez, el pastelero. Bien, pues este es nuestro invitado de hoy en la conversa. Saludamos y damos la bienvenida a David Rodríguez. Muy buenas, David. Bienvenido a la conversa y muchísimas gracias por recibirnos en este tu espacio de trabajo, esta magnífica casa, este marco incomparable, valga el tópico. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Casa Miranda. Casa Miranda, sí señor, en pleno casco histórico de este Puerto de la Cruz, de esta ciudad histórica. David, hemos hecho un repaso de tus andares en este mundo, unos andares que han sido no demasiado largos, pero muy intensos. Cortos pero intensos. Correcto. Desde tus comienzos de jovencito, de más jovencito, bastante más jovencito, en el restaurante de tus padres, en torno a los postres, la pastelería, de la que tu madre era una sabia maestra en el restaurante. ¿Cuándo te decidiste y dijiste, yo quiero ser pastelero? Pues realmente, en concreto no sé, porque siempre estuve enlazado con lo mismo, con el tema de la pastelería, con los postres del restaurante, pero cuando ya decido viajar a Barcelona, ya cambia un poco la idea. Ya sabes que lo que quieres es esto. Y con 17 años más o menos vuelo a Barcelona y nada, ya ahí el camino que ya saben, que ya estamos haciendo. Ahí nos vamos a ir ahora, porque claro, tú mamaste de la sabiduría de la pastelería tradicional nuestra, de nuestras madres, de nuestras abuelas, de nuestros pueblos, ¿vale? De tu Santa Úrsula natal, ¿no? Sí, sí, sí. Pero luego llega el momento de dar ese salto. Y entonces, como bien dices, tú te vas a formar a Barcelona, a Francia, y no te vas con cualquiera, te vas con la gente muy buena, de los, eso que se usa ahora mucho, de los top en este gremio, ¿verdad? Háblanos un poco de qué figuras, qué maestros te marcaron y cómo, háblanos un poco de ellos, ¿en qué medida te marcaron esos maestros, tanto en Cataluña como en Francia? En España, sobre todo, vamos a la referencia, que es Paco Torreblanca, fue el primero. De ahí un poco te adentras en lo que es este mundo. Y ya de ahí empiezas a conocer más gente más profesionales, pero no tan conocidos. Y bueno, un poco
intenta seguir la línea de ellos. En España eso, Paco Torreblanca, y en Francia, según hemos ido conociendo, Pierre Hermé, en España luego Carles Mampel, gente un poco que es la que ha marcado el antes y el después de la pastelería en España. El paso a la vanguardia, vamos a decir. Y nada. ¿Quién más? Así en España, hombre, me formé realmente, yo con Torreblanca nunca me formé, pero con Mampel sí. Me he formado, me sigo formando con él, a día de hoy seguimos. Y los viajes a Barcelona con gente que no son de nombre, pero muy profesionales. Y la verdad que nos ayudó un montón, nos ha ayudado bastante. Sí, a veces no tienen que ser muy mediáticos y archiconocidos, no, para nada. Pero tienen digamos, una reputación sí. que mucha gente, incluso mucha gente desconoce. No, increíble. Pero además de todo eso, en todo ese camino, en Barcelona, en Francia, tú eres un hombre que nunca has perdido de vista para nada tus raíces con tu tierra, llámese con un bien me sabe, con un quesillo o con la típica tarta de galletas que todos hemos probado en casa, ¿verdad? Sí, hombre, al final son nuestras raíces. Pero eso sigue siendo una parte importante de tus productos. Es nuestra, vamos a ver, nuestra esencia. Es mantener un poco lo que es nuestra tierra, los canarios. Es cierto que no es la misma forma de hacerlo porque lo hemos innovado a nuestra manera y seguimos respetando lo que es el producto, desde el ingrediente canario a lo que es un plátano canario, al gofio. Es algo que siempre mantenemos, pero es cierto que lo hemos transformado a nuestro modo de ver la pastelería. Pero es cierto que no nos olvidamos de lo que es el quesillo, el bien me sabe. De hecho, somos tan ricos en toda Canarias, y ahora estoy desde el punto de vista de consumidor y de, hombre, uno que ha recorrido los rincones. Y me acabo de acordar, el quesillo, por ejemplo, nosotros en Tenerife lo hemos llamado quesillos por todos los rincones. Pero vas a Gran Canaria y casi el mismo producto lo llaman flan. Sí. O si vas, por ejemplo, hablamos de cafés, el barraquito es el invento canario. Sin embargo, en el puerto se llama zaperoco. En el norte tenemos un nombre, en Santa Cruz otro. Me refiero a eso, ¿no? Quiero decir que es un poco lo que pasa también con esa pastelería tradicional nuestra. Pasa mucho. Igual que hay postres que nosotros lo hacemos de una manera, en La Palma de otra, claro. en Las Palmas de otra. O sea, pero sigue teniendo la esencia canaria. Claro, porque yo recuerdo que a ti te sonará doña Matilde Reyes, en los llanos de Aridane, que era la madre del bien me sabe. El bien me sabe en Las Palmas. En La Palma. En La Palma y del príncipe Alberto, ¿no? Y del queso de almendra. Exacto. Que era, todos lo utilizamos un poco a veces como referencia, ¿no? Sí, pero es lo tradicional, es la realidad. Claro. Y hoy por hoy, David, con los nuevos aprendizajes tuyos, introduces nuevas variantes. Siempre. Pero en tus cartas sigue teniendo un gran protagonismo esa raíz, ¿no? Aunque luego sea transformado, aunque tenga... Depende de la temporada. Depende de la época, ¿no? Sí. Ajá. Ahora mismo, por ejemplo, es cierto que estamos potenciando bastante el gofio de aquí, de la Orotava, y el plátano de Canarias. Pero luego hay épocas que lo cambiamos por otros productos, pero es cierto que siempre intentamos que haya uno o dos productos que no pierda la esencia canaria. Sí, que un turista, como en el caso del Puerta, y valore lo que es lo efectivamente, canario. Y pueda encontrar pastelería internacional, cual cocina internacional, pero también tenga un rincón para lo autóctono de aquí, lo canario. Para que esto no se convierta en una franquicia más de la pastelería, por decirlo, para entendernos. Ponerle el sello nuestro. Efectivamente, sí. Que diga, que te llegue un señor de Austria, de Alemania y te diga, pero David, yo quiero probar algo propio de aquí, de tu tierra. Y lo valoran más que incluso los canarios. Claro, eso siempre, eso ha sido así, ¿verdad? Bueno, en todo este proceso, después de aquellos comienzos tuyos en tu primera tienda en Santa Úrsula, en tu pueblo, te trasladas aquí, a esta casa en la que estamos, en este casco histórico del puerto, y luego viene esta cosa que nos ha pasado a todos, que nos ha decolocado un poco en el tiempo, que es la pandemia. Y entonces, digamos, como muchos gremios y como muchos negocios, pues se reinventaron.
con el tema de la pandemia. Y fue tu caso también, porque ahí tú pusiste en marcha una línea de trabajo que es la comida, el takeaway que llaman los ingleses, la comida por pedido a domicilio, ¿no? Hombre, el tema de la pandemia, es cierto que no habíamos firmado Casa Miranda, que fue un proceso... Te pilló ahí en el medio, ¿no? Sí, firmamos a los 6 meses, era un riesgo porque no sabíamos dónde nos metíamos. Fue todo muy confuso. Porque eso fue en torno al 2021, que está claro, casi... estamos hablando de que nos vimos un poco, no sabemos cuándo va a acabar la pandemia, no sabemos las restricciones, nos vemos con una casa de 700 metros, una inversión que es de loco. Oye, vamos a meternos en algo nuevo, justo en este momento. Y luego es cierto que en la pandemia nos reinventamos, que a los 10 días de la pandemia, creo que fue el 15 de abril, más o menos 14 de abril, se nos ocurrió el tema de, oye, no sabemos cuánto va a durar esto, vamos a meter lo que es el brand a domicilio, y también un poco porque nuestra gente quería trabajar, queríamos hacer algo, salir de la casa y teníamos esa opción. Y nos salió muy bien. Porque ahí también tuviste una visión de empresa familiar, de grupo, es decir, se trataba de mantener también los puestos de trabajo de la gente. Sí, hombre. Y entonces eso fue una alternativa nosotros, date cuenta que ayudó en ese sentido, ¿no? Al ERTE no mandamos a nadie hasta los 15 días. Y evitamos hasta última hora. Fue nuestra prioridad, era un poco que, porque es cierto que no habíamos crecido tanto, ahí éramos 12 personas trabajando, y un poco somos bastante unidos, pero como éramos menos, estábamos bastante familiarizados. Y lo que queríamos era, oye, volver a la normalidad. Entonces nuestra normalidad fue ir a trabajar. Claro. Era algo, pasar todo el día trabajando. Ya no era dinero, no era el gasto, que también importó mucho, pero era el decir, oye, ya no podemos con esto. Sí, porque en este gremio un profesional, llámese barman, pastelero, sí, cocinero, es complicado. No puede teletrabajar, para entendernos. No puede, tiene que estar a pie de obra, ¿no? Para entendernos. Nos adaptamos, sí. Estuvimos, cierto, 2, 3 meses, creo que fue así. Fuimos al primer local en abrir en Santa Úrsula, aquellas restricciones famosas, que no podías interior, que terraza 50% o 30. Sí, que al principio al primero fueron muy radicales las restricciones. Y horarios a las 5 de la tarde cerrado. Fue un tema un poco demasiado complicado para nosotros, sobre todo para el personal. Exacto, y adaptar aquellos protocolos cuando te cambiaban cada 24 horas. No, es que, vamos a ver, se creyó el gobierno, quien estuviera, se creyó que el camarero tenía que ser guardia de seguridad, inspector de sanidad. Fue una burrada, ¿sabes? Los camareros tenían que estar pendientes que si la mascarilla, la distancia, vas al baño, lleva la mascarilla, fue una locura. Y luego entramos en otra parte, que esa es un poco la trastienda del obrador, la trastienda de las cocinas, que el público no ve, que es el género, la materia prima. Es decir, los envíos parados, como no sabes la previsión de ventas que vas a tener, no sabes qué stock vas a pedir a tal proveedor. Nos vimos con mucha mercancía, pues nosotros es cierto que... ¿Se te caducó mercancía? No, nunca, ¿no? Nunca, porque no es perecedero. Es cierto que el takeaway nos salvó de todo, nos salvó, facturamos incluso más que con el local abierto, fue curioso, pero fue una locura. Te desbordó las previsiones. Económicamente. Te desbordó las previsiones un poco, ¿no? Sí, por supuesto. A todos. Yo creo que todo el que empezó se vio mal. Porque... Y luego te viste jalando de teléfonos para proveedores y no llegaban a tiempo, a lo mejor. Al contrario, los proveedores nos llamaban a nosotros porque no tenían clientes. Claro, todos los clientes estaban cerrados. Que como hay casos tan diferentes. Nos beneficiamos se vieron proveedores con mucha mercancía que iba a caducar y la cogimos nosotros a buenos precios. Faltaba a lo mejor 6 meses para fechas de caducidad, pero ellos tenían que rotarla. Entonces nosotros nos aprovechamos ahí. Claro. ¿Qué ocurre? Que el producto que traíamos de fuera es el que tuvimos que darle rotación máxima, porque traemos de Francia el chocolate, la harina de Italia, de Barcelona traemos también ingredientes, y un poco nos vimos que había que rotar sí o sí, pero no tuvimos problemas en fechas ni nada. Es cierto que nos vimos mal en el sentido de cómo conseguir ingredientes cuando ya empezaban los proveedores a no traer. Pero nos adaptamos, al final te adaptas. O sea, para entendernos, tu evolución en la pastelería y en concreto en esta casa del puerto
te pilló en pleno foco de Plena la pandemia. en pleno epicentro de la tormenta, ¿no? Sí. Entonces, Era o te hundías o... o cruzabas la ola. Sí. Y no, Habían dos opciones. como los temporales grandes, ¿no? Y lo pasamos. Y pasaste el temporal, sí. Fue muy duro porque es cierto que nosotros abrimos aquí el 6 de octubre y en enero nos cogió la ola fuerte de COVID, donde 16 personas que habían aquí trabajando, 7 tenían COVID, cuarentena 15 días, nos vimos muy mal. Pero es cierto que cuando pasamos esos 2 meses, enero, febrero, ya empezamos a despegar, el puerto no había turismo, porque no había, estamos hablando que no viajaba. Nada. El puerto, de repente, cuando empieza a abrir el tema de los vuelos, los hoteles empiezan a andar, empiezan a abrir. El puerto pasa a facturarnos 3 veces lo que facturamos. Ahí vamos a llegar, ahí vamos a llegar. Estamos en una zona eminentemente turística, Sí. Con lo cual, gracias a una cosa que tú no te la propusiste, como fue la pandemia, y tener que reinventarte y salir a la calle, llevar los pedidos porque la gente no podía salir por las restricciones, eso vino para quedarse. Me explico. Sí. De repente se abren las puertas del turismo, empiezan a llenar la ocupación hotelera en el puerto y ya había unos antecedentes de que los pasteles de David, de la pastelería de David, estaban ya circulando desde el principio de la pandemia por las calles del puerto. Sí. Y A eso domicilio, pero sí. efectivamente. Entonces te convertiste en un suministrador, en un proveedor ya para la hostelería, a raíz de una cosa que tú no te habías propuesto como fue la cuestión de la nos pandemia. benefició Claro. en parte. En parte, o sea, Sí, pero sí, vino para en gran quedarse, parte. vino Sí, para sí, quedarse. está claro. Y entonces, claro, tus niveles de excelencia, de calidad, todo ese aprendizaje, todos esos productos. Hombre, nos hizo aprender mucho. Claro, pero ya te hizo decir, oye, que no es para los comensales que vienen a comer, la familia al bar, no. Es que estamos hablando de producción a nivel casi industrial, de decir, Sí. por la cantidad, no por la calidad. Es cierto que Santa Úrsula estamos acostumbrados. Sí, ¿verdad? Claro, Santa Úrsula es nuestro Porque local ya desde allí lo hacíais. sin reparto a domicilio, pero la venta nuestra, el 50%, Era para... es producto que gente va a buscar para llevárselo. Y Sí, sigue pero siendo hoy en día. Pero me refiero a la siguiente faceta ya como ser proveedor de hoteles, de centros turísticos y demás. Por ejemplo, no, a día de hoy solo proveemos a pocos, realmente a 2, porque nuestra producción, al ser tan artesana, no nos deja Les limita a ser cantidades. más a nivel Si no, industrial. el producto va a perder la calidad. Claro, O sea, porque estamos hablando- tienes que conjugar calidad con producciones largas, Sí. de lotes muy Y largos. pierde ¿no? mucho, pierde Claro, mucho. claro. Sin embargo, tú nunca has mantenido, nunca has perdido de vista otro factor importante que hoy es básico y fundamental en la evolución que ha tenido en general la alimentación, la seguridad alimentaria, la nutrición. Es decir, cómo consumían nuestros padres en una venta que te envolvían la mortadela en un Sí. papel gris de eso, Sí. todo ha cambiado. Es decir, los sistemas de aseguramiento de calidad, el ser transparente con los valores nutricionales, el ser capaz de producir gente para todo tipo de, pues para celíacos, para diabéticos, es decir, para veganos, por ejemplo, ¿no? Es un mundo... Es un mundo que la especificidad de decir, bueno, yo es que aquí puede venir cualquier persona porque tengo un menú vegano para él, tengo Nosotros, un pastel. por ejemplo, estamos intentando implantarlo, pero está siendo complicado. Sobre todo por el tema de las alergias. Más que el tema vegano, por ejemplo, ahora vamos a sacar una... Claro, porque dos postres ahí veganos. entra un tema Entra importante que es la seguridad alimentaria Sí. y la trazabilidad, Sí. ¿no? de la Que la cumplimos a rajatabla. ¿Cuál es el tema? Que sanidad, para el tema de las alergias, nosotros tenemos postres para celíacos, helados para celíacos, pero no podemos promocionarlo ni lo podemos ofrecer. ¿Por qué? Porque no podemos dar la seguridad al 100%. Sanidad no nos lo permite, lógicamente, porque no tenemos un obrador aparte. El mismo obrador se fabrica todo. Y ahí puede haber cruces, puede haber cruces en de el contaminaciones, aire, en claro, el aire. totalmente. sí, Entonces sí. nosotros no promocionamos eso. ¿Qué es lo que promocionamos? Un postre sin azúcar, un postre vegano. Ahí sí ya nos vamos a... O que no usamos grasas vegetales, que todos son grasas animales, un poco, a no ser los veganos. Es lo que podemos promocionar, pero no podemos llegar y decir, no, tenemos un postre sin lactosa, no.
no podemos arriesgarnos, yo no me arriesgo, y lo tenemos, pero no podemos. Entonces, un poco nos adaptamos a la época en la que vivimos, pero también es cierto dentro de lo que nos podemos adaptar, porque son muchos impedimentos que te ponen. Y que todo, digamos, la industria alimentaria en general Sí. ha evolucionado en unos controles de cara al consumidor, el consumidor lo exige. Hombre, la PPC es cada vez más... Correcto. Es una burrada que me parece bien, ojo, Sí. pero es una locura. O sea, entonces hay un control desde analíticas a cremas, desde controles sanitarios, analíticas hasta las mesas de trabajo. Todo. Es de locos. Canarias, porque sé que es por comunidades, Canarias ahora mismo en el tema sanitario es una pasada cómo controla. Hay desde analíticas sorpresas, que te aparece un inspector y se te lleva una crema, y a mí me parece bien. Al final tenemos que estar controlados. Y chequeos aleatorios que nadie te denuncia de que vienen. Sí. Para llevar al laboratorio y ver pues toda la analítica Hombre, completa. El ejemplo ¿no? está en que pocas intoxicaciones hay en Canarias que se escuchen, pero pocas hay, porque hay un control cada vez mayor. Totalmente. Y ojo, y somos de las comunidades que más intoxicaciones podría tener por temperatura o el tema de las bacterias. De todas maneras, también la formación en el personal ha cambiado muchísimo. Ha cambiado mucho, en el sentido mucho más profesional. Correcto. Las herramientas que se utilizan. Todo. Porque antes tú entrabas a cualquier negocio y las tablas eran de madera o... Todo ha cambiado. Todo ha cambiado absolutamente, ¿no? Entonces, la propia formación del personal, la concienciación, que ya lo hacen de forma natural, que los productos no rompan la cadena del frío, que no haya cruce de contaminación, que este cuchillo es para esto y el otro es para lo otro, ese tipo de cosas, ¿verdad? Es cierto que llevar el control al 100% es súper complicado. Vamos, el 100% nadie lo tiene porque... Claro, pero en comparación a hace 8 años, cuando abrimos en Santa Úrsula, ahora todo ha avanzado muchísimo. Y eso redunda, al final, David, en tranquilidad por vuestra parte, de los que trabajáis, pero sobre todo en tranquilidad del que entra por la puerta, el consumidor. Claro, no. Porque saben que están entrando en un sitio donde que tiene el semáforo en verde de cumplir... Sí. Todas las normas sanitarias. Efectivamente. Todo. Y ya más que normas sanitarias, vamos a ver, estamos hablando de que es un tema delicado, es salud. Totalmente. Y no es fácil. Es cierto que lo que hablamos hace 8 años, los mismos proveedores, los veías, los camiones, cómo venían, las cadenas de frío, todo ha cambiado tanto en 8 años. Y ya no el COVID, ojo, había cambiado antes del COVID, que lo que hablabas, el control de temperatura, la cadena de frío, productos en mal estado. Ya no es como antes. Antes, venga, en un camión venía la harina, la nata, la leche, el huevo. Y no te cuento los transportes, por ejemplo, de proveedores que tenían el almacén remodelador en Gran Canaria y metían un camión sin frío 8 horas en un barco y cuando el camión de grupaje te llegaba a la puerta, eso había perdido la cadena de frío durante casi 24 horas. Ya todo ha cambiado. Todo eso ha cambiado, ¿verdad? Muchísimo, sí señor. Pues qué bien, qué interesante la cultura, porque al fin y al cabo es la cultura gastronómica y sus variantes y sus matices, que a veces estamos viendo demasiadas, estamos quizás sobresaturados de programas de tele muy mediáticos, famosos de no sé qué de chef y no sé qué de no sé cuánto, y resulta que a la vuelta de la esquina en casa tenemos tanto mejores que todos esos y los desconocemos. Qué bueno, charlando aquí con David el Pastelero, como le gusta que lo llamen. David el Pastelero de Santa Úrsula. David, en todo ese reto tan complejo que ha supuesto el estar al día en todo ese tipo de factores de seguridad alimentaria, de intentar siempre, porque claro, cuando hablamos de pastelería, nuestro subconsciente lo asocia a cosas dulces. Lo dulce es más dañino. No te hartes de dulce porque eso es para probarlo. Y sin embargo, ese tópico, tú has conseguido, o por lo menos estás en la batalla, de ofrecer una pastelería sana, en el buen sentido. Y ahí, ¿crees tú que es un poco también una de las partes que marca la diferencia entre tú y otros? Sana y natural, sobre todo. Sana y natural, claro, porque ingredientes al final naturales. Estamos hablando de que es cierto que contiene azúcar, contiene grasa, es un producto que sano no es, pero es un producto natural.
nosotros no usamos mixes, no usamos... Estamos hablando que la pastelería se ha convertido en mucho preparado, que ahí es donde está el problema. Porque estamos hablando de preparados que tú no sabes los azúcares que contiene. Y los nutricionistas hoy sí. están dando muchísimo, hay una tendencia, y me parece perfecto, sí. porque redunda en la salud de todos nosotros, en el valor nutricional de los alimentos. Es decir, sí. el consumidor aprenda lo que es una grasa saturada, sí. a saber elegir en un stand de una tienda o de un supermercado o de un que valoren restaurante, un poco lo que es una mantequilla o una margarina. Porque mucha por gente ejemplo, no tiene la diferencia. No sabe y que sepan es lo que es un aceite de oliva virgen a un aceite... de semilla. Claro, O sea, porque los médicos hoy lo dicen hasta la saciedad. Eviten los productos excesivamente elaborados. Sí. Cocinen como cocinaban nuestras madres en casa. Para mí el secreto nuestro es de ¿Sí? que una receta que contiene pocos ingredientes, pero de calidad. Y de origen natural. Sí, origen animal, origen natural, porque realmente es lo que te permite el sabor de antes. O sea, al final, claro, los preparados y todas estas historias que vienen hoy en día, nosotros no hemos ni utilizamos nada de eso. Tú cuando pruebas una simple magdalena, una magdalena que lleva su harina, su azúcar, su huevo fresco, aceite de oliva, no tiene nada que ver a que uses un huevo industrial, un huevo en polvo, un aceite de semilla. Estamos hablando, sí, claro que no es sano ninguno de los dos. No es sano del todo, tampoco te pasa nada. ¿Cuál es el tema? La comparación de lo que te estás comiendo de calidad a lo que estamos hablando de lo industrializado. Claro. Y ahí es donde viene el problema. No viene el problema para mí en que pues, tú usas una buena azúcar, un azúcar moreno, un azúcar, ojo, sin abusar, pues la tendencia está siendo a menos dulce. Pero todo. esto pasa un poco como los venenos. Es decir, no hay un veneno que sea más fuerte que el otro. El veneno es potente, efectivo, dependiendo de la dosis que te tomes. Claro. Es decir, si tú te tomas un buen postre, un buen pastel, eso no le hace daño a nadie. Lo que te hace daño es que te comas 20. Claro, todo en abuso es malo. Por todo, eso te digo, ¿no? Todo, pero estamos hablando de que esto que está pasando, que hay que reducir azúcares, grasas, claro. Yo estoy de acuerdo y cada vez la tendencia va a ser mayor. Pero de todas maneras, David, y te pregunto, a lo largo de estos últimos años, con las grandes superficies sobre todo, las grandes multinacionales, la bollería, pastelería industrial ha hecho mucho daño, ¿verdad? En ese sentido. ¿Ha hecho mucho daño? En el sentido de... ¿A la venta o a nivel de salud? No a nivel de salud, a nivel de imagen de los productos pasteleros. Vamos a ver, es que aparentemente son porque productos lo primero que están muy bien acabados. Claro, sí, eso no hay quien se lo quite. Pero llevamos mucho tiempo escuchando a nutricionistas, a comedores escolares. Sí. Evite usted, mande usted industrial. a su hijo con el bocata de toda la vida Sí. y con la galleta que hace de su casa. No compre el bollicao para salir del paso porque tiene Hombre, prisa. es cierto que se usan, lo que es lo industrial, se usan demasiadas grasas químicas. Y mucho conservante y mucha... Conservantes, aditivos, estamos hablando potenciadores de sabor. Demasiado, aparte hay se abusa mucho, ¿verdad? Demasiado. Ahí está, nuestros productos, date cuenta que no tenemos estabilizantes, no hay conservantes. Es un producto fresco, lo que es la pastelería fresca. Desde que uses un mix, tienes conservantes y estabilizantes, nosotros no. ¿Qué ocurre? Que es un producto fresco para el día. Nosotros, unas 1000 hojas para el día. ¿Se venden 6 horas o se retira? Un croissant es hecho para el día. ¿Se vende por la mañana o por la tarde o se retira? Nosotros no conservamos de un día para otro nada. Todos los empleados lo pueden decir. ¿Y qué ocurre? Que no queremos usar ni emplear ningún aditivo, ni lo vamos a hacer, porque es nuestra esencia. Pero es cierto que cuando tú te comes una pieza de bollería industrial, una sola pieza de bollería industrial es una pasada la cantidad de ingredientes que tiene. De cosas que incluso, por muy que nos lo quieran vender, que está todo identificado en la etiqueta, Olvida. No sabemos lo que es el colorante E27. Claro, estamos hablando del E171, que es un estabilizante. Que me parece que muy bien, pero legal. el consumidor no sabe lo que es eso. Claro, es que el consumidor no lo sabe, pero si lo supiera, al final hubo hace 2, 3 años el tópico este de la grasa de palma, que era grasa de palma malísima y tal. Yo estoy de acuerdo que es mala, pero no es mala. La grasa de palma pasa a ser mala por la temperatura de la extracción que le hacen a la caña. Y claro que es mala. ¿Qué ocurre? Nosotros, por ejemplo, evitamos la grasa de palma en consumirla, pero el consumidor luego no. Muchos consumidores le da lo mismo.
Claro. Pero me he dado cuenta que es cierto que las industrias ya están reflejando las etiquetas sin grasa de palma. Porque hay mucha gente que ha dejado de consumir ese producto. Claro, porque el médico porque- le ha dicho, cuidado con esto. No, y porque eso se ha hecho viral, para Se entenderlo. ha hecho viral, pero Y en entonces, un pequeño porcentaje, porque la gente, muchas personas miran más el precio que la calidad. claro. Ojo, que ha cambiado todo mucho. Porque antes es cierto que se miraba más el precio que la calidad y hoy en día en nuestro local se mira muchísimo más la calidad. Pero hay una tendencia general, y te es pregunto, una tendencia en general. ya la gente está preocupada más por tener una buena calidad de vida con lo que consume es cierto que que ha por lo cambiado. barato. Sí. Que vale, que estamos viviendo unos tiempos de inflación y que ya no te queda más remedio que ir a lo barato porque las perras no dan, ¿vale? Es verdad. Pero en general la gente ya está, nos hemos ido educando Pero- a ir por Es delante verdad. la calidad de vida. Pero es cierto que vivimos en un país donde tenemos el algo. gobierno debería de prohibir directamente esos ingredientes. Porque Francia, por ejemplo, es un país donde ellos saben que es malo y lo prohíben. El dióxido de titanio, que es un colorante blanco que se usa en España muchísimo, en Francia está prohibido. El E171, que es un estabilizador, un conservante, en España es permitido y lo llevan todos los productos. Francia y Alemania están prohibidos. Pero eso no solo ocurre con los ingredientes de la pastelería, sino con tantas y tantas cosas en este país. Sí, eso es verdad. Otra cosa importante, y que tú la has, entiendo y te pregunto, la has sabido resolver muy bien, gracias a todo ese periplo de aprendizaje fuera de Canarias, en Cataluña, en Francia, por Europa, es que tú tienes un buen manojo de contactos de proveedores. Y lo digo porque operativamente, logísticamente, si tú en lugar de estar en el Puerto de la Cruz, en Tenerife, estuvieras en Castilla-La Mancha, pues a tiro de carretera te viene un proveedor de Holanda, de Es diferente. chocolate suizo, de para arriba y para abajo. Estamos perjudicados en Canarias, A eso le sumamos... pero te adaptas. Claro, a eso le sumamos que encima, a efectos de envíos de mercancía, tenemos un régimen un problema. aduanero específico que ralentiza el proceso de despacho loco. de locos, pero tú esa parte la has resuelto bien porque llevas años con muy buenos contactos por Te allá adaptas, afuera, ¿no? te adaptas, Te has tenemos ido muy adaptando, buenos ¿no? proveedores, pero sí es cierto que nos ha perjudicado en el sentido de que hay productos que en Canarias no podemos trabajar. Y ahora ahí quería ir. Hay productos archiconocidos como marcas de primera clase, llámese chocolates, llámese cosas, Sí, lácteos. efectivamente, que directamente en Canarias no los podemos comprar No podemos. porque el proveedor que tiene la sede en Austria, en Barcelona o donde sea, dice, no, lo siento, pero yo a Canarias por la complejidad aduanera y de tal no despacho. Sí, sí, de verdad. Y te lo pierdes. Y pasa mucho. Y nos lo perdemos aquí, ¿eh? Pero lo ignoramos porque nos adaptamos. Al que final no nos te queda adaptas, otra. Claro, no Es hay que no otra. nos queda otra. Pero es cierto que el cliente final no lo sabe. Claro, Lo sabemos nosotros. nosotros estamos en primera línea, y digo nosotros ahora aquí en el Puerto de la Cruz, Sí. y te viene un señor alemán, danés, austriaco, francés, y dice, ay, ¿y cómo es que tú no sé, el After Eight o cualquier... Sí, estoy diciendo una tontería, que el After Eight está aquí por todos lados, pero para entendernos. Dice, ay, pero si esto en Europa es archiconocido, está en cualquier sitio. ¿Y cómo es que en Tenerife no está? ¿Y cómo le explicas al cliente eso? Es un poco... Al final, Te da un poco de rabia, sí, ¿no, David? Sí, sí, vamos a ver, pasa mucho. Más de lo que creemos. Sí, ¿verdad? Nos ha pasado hace poco con una empresa de frutas de Francia que tiene una fruta brutal que la procesan y fresca. Te la mandan fresca, envasada, ya triturada. Y no pueden mandarla a Canarias. Porque aparte que los portes es una burrada, la entrada en Canarias lleva vamos a decir, unos aranceles. No, y de la loco. complejidad Sí. de los despachos aduaneros Es de loco. que hace que se te pueda quedar No, un producto precedido muerto en el muelle. Sí, porque son productos que al ser frescos, estamos hablando de fechas muy cortas. Efectivamente. Nos está pasando, A eso bueno, me refería. hace 8 años trabajamos nata fresca, que nos la hacía la famosa marca El Castillo. Hombre, Mantequilla del Castillo. la mantequilla, Pues, que es la un mejor. clásico, la lata amarilla. Pues nosotros estuvimos muchos años trabajando con ellos. ¿Qué ocurre? Que su producto es fresco, no es UHT, no lleva conservantes. Claro. ¿Qué ocurre? Cuando llega a Canarias, desde que tenga un retraso de aduanas, te quedan 4 o 5 días para consumirlo. Por eso es tan difícil de conseguirla No lo en tenemos. los supermercados. No, claro. no, es imposible, es que no... No, son contados los que la venden. Claro, el otro día veía en Hiperdino una botella de Yo, leche me lo fresca, quitaste de 5 aquí. euros. Leche fresca, yo decía, qué burrada. Claro, qué burrada, ¿no?
Estamos hablando de un producto que no dura nada, estamos hablando de leche fresca. Es casi como si fueras al de la vaquería de tu pueblo, Sí, el lomo enfrente, sí, algo sí, así. es la realidad. Sí. Tenemos que ir acabando porque el tiempo, y cuando uno está apasionado, se nos va incluso hasta más rápido, David. Tú, durante esta no demasiado larga, pero intensa carrera de obstáculos que has atravesado temporales y aquí estás para adelante, no te has quedado parado, sigues para adelante. También has tenido tus reconocimientos por parte de entidades y por parte del gremio de gastronomía. Y vamos a hablar en concreto, pues sin ir más lejos, de el que te dieron en la 33 edición de los premios gastronómicos de Diario de Aviso en 2018. Te pregunto, ponemos ese porque es, digamos, el más pueda conocer, la mayor parte de la gente pueda conocer ese. Pero hay alguno que otro. ¿Con cuál te quedas que te hayas sentido bien premiado? Que tú digas, me gustó que me dieran ese premio. Diario de Aviso. El del Diario de Aviso, ¿verdad? Sí, porque nos cogió en un momento, estábamos en transición, estábamos ahí entre que crecíamos y no. Y fue un premio que nos vino muy bien. A nivel de salud me encontraba un poco que venía de estar ingresado justo, del estrés. ¿Eso te levantó el ánimo para seguir? Sí, nos vino muy bien. Aparte nos dio un empujón de loco. Porque fue, bueno, súper agradecido a José Luis Conde, que fue el que nos otorgó el premio. Y además que no es un premio cualquiera, que y va por en tu caso en 2018, la 33 edición, quiero decir que no lleva 2 días. No, y estamos hablando del premio el más antiguo de España, de pastelería, y un premio que reconoce todas las labores de hostelería en Canarias. Vamos desde pastelería, jefe de sala, cocinero, restaurantes. Sí, todo el y premio. reunirte con todas. Bueno, el premio me lo entregaron con Albert Adrià, que vino a recoger también otro premio y nos lo entregaron juntos y fue, la verdad que estuvo increíble. Y fue un empujón a nivel de llamas de nombre, de anímico, y fue un premio precioso. Sí, porque además te lo dieron en un momento en que te hacía falta una inyección de energía para seguir, ¿verdad? Sí, porque no es fácil. No fácil. Ahora, al final abro Santa Úrsula con 24 años y hay que verse. No, yo súper bien. Y es que pasaste por un temporal y cruzaste la ola, claro, que no es nada fácil. Pastelero empresario. Pasas de 4 personas a 32 que somos ahora mismo. Entonces, claro, hay unos procesos, unos crecimientos muy... De todas maneras, la gente que me consta que la gente que trabaja contigo y los que te conocen de cerca en tu actividad, tú, a pesar de tu labor de gestor, de técnico, de formación continua, como bien dices, con tus frecuentes viajes a península y al extranjero, tú eres un hombre de andamio, quiero decir, tú eres un hombre de obrador y tú eres un hombre... Es lo que me gusta. Porque eso es tu oficio. Muchas veces te frustras un poco por no tener ese tiempo. Porque ¿te gustaría tener menos tiempo para gestionar y más para trabajar? Sí, pero ¿verdad? Es cierto que hay labores que tienes que hacerlas tú sí o sí. Está claro. Y hoy delegamos y tenemos una muy buena estructura. O sea, tenemos una estructura muy compensada donde cada día está mejor, pero es cierto que hay labores que sí o sí tengo que hacerlas yo. Y te quita ese tiempo de lo que te apasiona y de lo que has empezado, que es ser pastelero. Para ir finalizando, te voy a proponer una cosa. Tú imagínate que tú no eres David y tú te vas a un sitio donde nadie sabe, nadie ha estado en Canarias, pero es un goloso y le encanta la pastelería como consumidor. Y tú te haces pasar por otra persona que no eres David. ¿Qué le dirías a un señor de cualquier parte de Europa que se viene de vacaciones y que es un sibarita de la pastelería? ¿Cómo lo convencerías de que fuera a David Rodríguez a consumir pasteles? ¿Con qué argumentos lo convencerías? Te estoy poniendo en un aprieto, lo sé. Pues... No es otra forma sino definir qué es lo que eres tú. Pues producto de compasión. Mucho cariño. Mucho cariño y producto de raíz y muy natural. Al final, que nuestra pasión se ve reflejada en el producto sin perderlo como lo empezamos, que fue lo natural, que fue siempre nuestra apuesta era el decir producto fresco, producto natural, producto sin nada artificial,
Y con aquella inspiración que hablábamos al principio de la charla, de la raíz nuestra. De la raíz de... Sí, sí, por supuesto, siempre. Que eso es lo que te distingue de una gran mayoría de gente. Pues vamos a recordar a la gente que nos está escuchando que Santo Google se lo sabe todo. Busquen por ahí David Rodríguez el pastelero. Pueden poner Santa Úrsula, David Rodríguez Casamiranda, Casa Miranda, Puerto de la Cruz. Santa Úrsula. Y Santa Úrsula, Puerto de la Cruz. Y el que quiera saber un poquito más y sobre todo venir a probar los pasteles. Prueben y busquen. Con Google no se degusta un buen pastel, Sí, hay que venir a la mesa y sentarse y comerse. Es la realidad. ¿Verdad? David, muchísimas gracias por este rato, este buen rato, dando a conocer esta otra parte de nuestra cultura, que es la cultura gastronómica y en concreto la de los pasteles. Ha sido un placer. Gracias. Igualmente. Gracias.